El amanecer de la eternidad. Un viaje a lo desconocido. Saludos, exploradores cósmicos y pensadores curiosos. Soy Mundo_EA_365 y hoy nos embarcamos en una odisea mental que desafiará los mismos cimientos de nuestra existencia. Imaginen un mundo donde el reloj biológico se detiene, donde las arrugas son un mito del pasado. ¿Qué pasaría si la humanidad conquistara la inmortalidad? No hablamos de magia, sino de ciencia, de ingeniería celular avanzada. Prepárense para visualizar una realidad donde la primera generación inmortal camina entre nosotros. Las implicaciones son vastas, tocando cada fibra de nuestra sociedad y cultura. Desde la estructura de nuestras familias hasta la economía global, todo se vería transformado. Este no es solo un ejercicio de ciencia ficción, es una exploración de la condición humana. Acompáñenme mientras desentrañamos las consecuencias de una vida sin fin. Analizaremos cómo la medicina se reinventaría y cómo las sociedades se reestructurarían. ¿Estamos listos para ser dioses menores o la inmortalidad sería nuestra mayor prueba? Abróchense los cinturones neuronales, porque el viaje hacia la primera generación inmortal comienza ahora. Imaginen un instante, un punto de inflexión en la historia humana tan monumental que redefine lo que significa estar vivo. Ese instante llega cuando la ciencia, tras décadas, quizás siglos, de incansable investigación, finalmente descifra el código maestro del envejecimiento. No es una píldora milagrosa ni un elixir esotérico, sino una comprensión profunda y una manipulación precisa de nuestros propios mecanismos celulares. Las células senescentes, aquellas que acumulan daño y nos arrastran hacia la decrepitud, son reprogramadas, rejuvenecidas o eliminadas con una eficiencia asombrosa. El desgaste del tiempo, esa fuerza inexorable que ha moldeado cada civilización y cada vida, simplemente se detiene. La medicina, tal como la conocemos, se transforma radicalmente. Ya no se trata de paliar los síntomas de la vejez o de luchar contra enfermedades degenerativas que eran, en esencia, manifestaciones del paso del tiempo. En su lugar, emerge una nueva disciplina, la ingeniería celular y tisular a una escala sin precedentes. Con la erradicación del envejecimiento, la estructura demográfica del planeta experimenta una convulsión sin precedentes. Millones, y luego miles de millones, de personas ya no siguen el ciclo natural de nacimiento, madurez, vejez y muerte. Viven indefinidamente, o al menos, sin el límite impuesto por el deterioro biológico. Los gobiernos, inicialmente celebrando el triunfo científico, pronto se encuentran navegando aguas desconocidas, enfrentando dilemas para los cuales no existe un manual. Las políticas sociales, económicas y laborales, diseñadas para una población con una esperanza de vida finita, se vuelven instantáneamente obsoletas, como mapas de un mundo que ya no existe. El concepto de jubilación, ese merecido descanso tras décadas de trabajo, se evapora como la niebla matutina. ¿Para qué retirarse si el cuerpo y la mente permanecen vigorosos durante siglos? Los sistemas de pensiones, ya bajo presión en muchas naciones antes de la inmortalidad, colapsan por completo, incapaces de sostener a una población que nunca deja de ser económicamente activa, o al menos potencialmente activa. El mercado laboral se satura de una manera inimaginable. La inmortalidad, el regalo de una vida sin fin biológico, pronto revela su corolario más desafiante, un crecimiento poblacional exponencial y descontrolado. Si la gente deja de morir por causas naturales relacionadas con la vejez y las tasas de natalidad no se ajustan drásticamente, o incluso si lo hacen, pero de forma insuficiente, la Tierra se enfrenta a una presión demográfica que empequeñece cualquier desafío anterior. Cada nuevo nacimiento se suma a una población que ya no disminuye por el extremo de la vejez. Los recursos, el espacio vital, la infraestructura, todo comienza a crujir bajo el peso de una humanidad en constante expansión. Las ciudades, ya densamente pobladas en el siglo XXI, se transforman en megaestructuras que desafían la gravedad. Las ciudades verticales se elevan kilómetros hacia el cielo, no como símbolos de estatus arquitectónico, sino como una necesidad imperiosa de albergar a miles de millones. Cada metro cuadrado de superficie terrestre se optimiza, se excava, se construye. Los desiertos se terraforman, las regiones polares se vuelven habitables mediante cúpulas climáticas gigantescas.
En un mundo donde la vida se extiende por siglos, la naturaleza de las relaciones humanas se somete a una prueba de resistencia. El hasta que la muerte nos separe adquiere una nueva dimensión cuando la muerte por vejez ya no es un factor. La promesa de la eternidad puede sonar romántica, pero plantea desafíos psicológicos y emocionales inmensos. Muchos descubren que el amor eterno se convierte en una aspiración poco realista o incluso en una condena. Con una vida que se extiende indefinidamente, el concepto de educación terminada se vuelve absurdo. ¿Por qué dejar de aprender si tienes siglos, o incluso milenios, por delante? La educación se transforma de una fase preparatoria para la vida adulta en un proceso continuo, una búsqueda de conocimiento y habilidades que dura toda la existencia. Los humanos inmortales tienen el tiempo y la capacidad mental para dominar múltiples disciplinas, convirtiéndose en polímatas a una escala nunca antes vista. Un individuo podría ser físico nuclear durante un siglo, luego dedicarse a la composición musical durante 50 años y después convertirse en historiador especializado en el siglo XXII. Aparecen nuevas instituciones educativas diseñadas específicamente para mentes con siglos de experiencia acumulada. Estas universidades para inmortales o academias de conocimiento perpetuo no se centran en la transmisión básica de información, sino en la síntesis de saberes, la filosofía de la ciencia, la exploración de fronteras interdisciplinarias y la tutoría de mentes más jóvenes, relativamente hablando. Los profesores podrían ser eruditos con 500 años de investigación en su campo, ofreciendo perspectivas que abarcan múltiples revoluciones científicas y culturales. La promesa de una vida sin fin no elimina las tensiones inherentes a la naturaleza humana ni las complejidades de la coexistencia social. De hecho, la inmortalidad podría exacerbar ciertos conflictos, especialmente entre generaciones. Imaginen a jóvenes, llenos de nuevas ideas y ambiciones, buscando abrirse camino en un mundo donde las posiciones de poder, influencia y riqueza están ocupadas por individuos inmortales que las han ostentado durante siglos. La frustración y el resentimiento de las generaciones más nuevas, que ven sus oportunidades limitadas por una gerontocracia inamovible, podrían convertirse en una fuente constante de inestabilidad social. Los conflictos ya no serían solo por recursos o ideologías, sino también por el espacio temporal en la jerarquía social y profesional. Las revueltas generacionales podrían volverse más frecuentes y violentas con jóvenes inmortales, aquellos con solo unas pocas décadas o un siglo de vida, enfrentándose a los antiguos inmortales. Estos enfrentamientos no buscarían necesariamente la aniquilación del oponente después de todo. Todos son inmortales, sino el desplazamiento, la reestructuración del poder o la creación de nuevas oportunidades. La guerra, si ocurriera, sería aún más trágica, ya que las vidas perdidas por violencia serían vidas que podrían haber durado eones. Una sociedad inmortal enfrenta el riesgo de estancamiento cultural y creativo. Las voces predominantes podrían sofocar nuevas ideas y movimientos artísticos. La innovación surge de la rebelión contra lo establecido. La juventud eclipsada podría perder su chispa creativa. La nostalgia podría convertirse en una enfermedad social. Los inmortales tenderían a idealizar su pasado. Esto llevaría a una repetición de estilos y una homogeneización cultural. La historia vivida podría sofocar la originalidad, congelando la cultura en el tiempo. La inmortalidad biológica sacudiría los cimientos de prácticamente todas las religiones y sistemas filosóficos existentes, muchos de los cuales se construyeron en torno a la premisa de una vida finita y la promesa de una vida después de la muerte. Cuando la muerte por vejez deja de ser una certeza universal, las doctrinas que ofrecen consuelo ante la mortalidad se ven obligadas a una profunda reinterpretación. El sentido de la vida cambia drásticamente. Si no hay un final previsible, ¿cuál es el propósito de la existencia? Las filosofías que enfatizaban el carpe diem podrían transformarse en un carpe saeculum. La urgencia existencial podría disminuir, dando paso a una perspectiva temporal más amplia. Aunque el cuerpo físico haya sido liberado del envejecimiento, la mente humana enfrenta desafíos en una vida inmortal. La acumulación de recuerdos y traumas podría ser una carga psicológica. Imaginen llevar el peso de siglos de relaciones y conflictos.
La memoria podría convertirse en una prisión. La fatiga existencial sería común entre los inmortales. La salud mental sería el nuevo reto de la ciencia. Con el paso de los siglos, la humanidad inmortal se encontraría en una encrucijada fundamental, un punto de divergencia que definiría su destino a largo plazo. Una posibilidad es la consecución de una estabilidad utópica, una civilización que ha resuelto los grandes desafíos. En este escenario, la humanidad podría dedicarse a la exploración del universo, al desarrollo de las artes y las ciencias y a la búsqueda de una comprensión más profunda del cosmos. Sin embargo, otra posibilidad es la de una decadencia prolongada. Una sociedad donde el estancamiento cultural y las divisiones sociales erosionan lentamente el dinamismo y el propósito. La inmortalidad podría llevar a una aversión al riesgo o a una fragmentación de la experiencia humana. En este escenario, la vida eterna se convierte en una carga, una repetición sin sentido de ciclos, donde el progreso se detiene y la civilización se consume lentamente en su propia perpetuidad. La línea entre una utopía dorada y una jaula dorada podría ser muy delgada. Hemos viajado a través de los eones hipotéticos de una humanidad inmortal. La ciencia podría desatar una vida sin fin y transformaciones que remodelarían nuestra existencia. La inmortalidad redefine lo que significa ser humano. Las preguntas que surgen son vastas. ¿Crearíamos una civilización sabia o sucumbiríamos a la división? La inmortalidad es neutral, su impacto depende de nuestra sabiduría. Nos invita a reflexionar sobre nuestros valores y aspiraciones. La contemplación de un futuro inmortal nos devuelve al presente. La búsqueda del conocimiento y la mejora de la condición humana ya están en nuestras manos.